En un supermercado de Madrid eran las 9 de una noche fría de noviembre. El aire olía a una mezcla de productos de limpieza y el pan del día que ya nadie compraría. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con un zumbido cansado, iluminando pasillos casi desiertos, donde el eco de un carrito solitario parecía un lamento. Allí, bajo esa luz pálida y cruel, estaba Diego Martínez. A sus 30 años, sentía el peso de 50 sobre sus hombros. En sus brazos acunaba a su pequeña Sofía, un bultito de calor y vida que era lo único que le quedaba en el mundo. Sostenía con una mano un paquete de pañales y con la otra contaba y recontaba las arrugadas monedas y el único billete de 20 euros que guardaba en el bolsillo. Eran los restos de su naufragio. Hacía solo 3 días. El sonido metálico de la puerta de la fábrica, cerrándose a su espalda, había sido la banda sonora del fin de su mundo. El despido había sido un golpe seco, inesperado, pero la herida más profunda se la había hecho su esposa 2 meses atrás. Con una nota escueta en la mesa de la cocina y un armario vacío, se había ido dejándolo solo con Sofía, un alquiler que se cernía sobre él como una nube de tormenta, y un silencio en casa que gritaba más que cualquier discusión. Ese billete arrugado era su última trinchera, el último obstáculo antes de tener que marcar el número de los servicios sociales, un acto que sentía como una rendición definitiva, como admitir ante el mundo que había fracasado como hombre y como padre. Su niña Sofía, con sus 18 meses de vida, no entendía de despidos ni abandonos. Solo entendía el hambre que le retorcía la barriguita y el sueño que la vencía. Se aferraba a una jirafa de peluche raída, con un ojo de botón colgando, y sollozaba en silencio, un llanto suave que a Diego le partía el alma en 1000 pedazos. Llegó su turno en la caja. Colocó el paquete de pañales sobre la cinta negra, un gesto que pareció requerir toda su fuerza. El cajero, un joven con la mirada cansada, pasó el código de barras con indiferencia. La pantalla del lector se iluminó y un número apareció en rojo: 23 euros. Diego se quedó mirando la cifra inmóvil. «El precio ha subido», dijo el cajero sin levantar la vista. 3 euros. Por 3 malditos euros, su mundo se venía abajo. Sintió una oleada de calor en la cara, la vergüenza quemándole las orejas. El mundo entero se derrumbaba sobre sus hombros caídos. Justo detrás de él, en la fila, Carmen Ruiz esperaba pacientemente, vestida con un abrigo de cachemira y un traje sastre que susurraba éxito. Parecía fuera de lugar en ese escenario de luces tristes. Era la directora de una empresa multimillonaria, una mujer acostumbrada a mover cifras con 9 ceros. Pero en ese momento no vio a un obrero derrotado. Vio el reflejo de un fantasma de su propio pasado. En la curva de esos hombros, en la desesperación de esa mirada, reconoció el mismo dolor helado que había sentido 20 años atrás, cuando se encontró sola, con una hermana, pequeña a su cargo, y un miedo tan grande que apenas la dejaba respirar. Sin pensarlo 2 veces, sin la menor duda, dio un paso adelante. No dijo nada, simplemente deslizó su elegante tarjeta de crédito dorada sobre el lector. El pequeño pitido de la aprobación del pago sonó como un trueno en el silencio. Entonces, con una voz suave pero firme, que envolvía a Diego como un bálsamo, dijo: «Yo los pago». Lo que sucedió en ese instante, en esa caja número 3, no solo cambió el destino de un padre y una CEO solitaria para siempre, sino que demostró que, a veces, los milagros más grandes no necesitan altares ni plegarias. Solo un pasillo de supermercado y la bondad de una extraña que recuerda perfectamente el frío que se siente al tocar fondo. El supermercado respiraba esa calma pesada de las horas finales. Sofía, con sus 18 meses, se aferraba a su gastada jirafa de peluche. Sus ojitos, enrojecidos de tanto llorar, miraban las luces sin comprender. El rostro de Diego, marcado por el cansancio y la preocupación, aparentaba 10 años más de los 30 que tenía. La fábrica donde había dejado su sudor durante años había cerrado sus puertas, y su mujer, el amor de su vida, se había marchado con otro hombre.
llevándose consigo los sueños y dejando un vacío inmenso. En su bolsillo, ese billete de 20 euros era el último vestigio de una vida normal, todo lo que le quedaba tras vender la televisión que compraron juntos, el ordenador donde guardaba sus esperanzas y hasta su vieja guitarra, compañera de tantas noches. En el carrito, como un símbolo de su fracaso, solo había un paquete de pañales. Él llevaba 2 días alimentándose de agua y de la poca dignidad que le quedaba. Pero Sofía los necesitaba con urgencia. No podía esperar al día siguiente, cuando tendría que enfrentarse a la mirada compasiva de un funcionario y pedir ayuda. En la caja, la joven empleada, apenas una adolescente, le sonrió con una simpatía genuina al ver a la pequeña hipando en sus brazos. Diego puso los pañales en la cinta transportadora, con el corazón en un puño, pero seguro de que los 19,50 euros que recordaba le alcanzarían. Pero la pantalla mostró 23 euros. Un golpe sordo en el estómago. Miró los números rojos, parpadeando, esperando que su vista cansada le estuviera jugando una mala pasada. La cajera, apenada, confirmó la subida. Lo siento, ha sido hoy mismo. 3 euros. 3 miserables euros. Se habían convertido en un muro infranqueable que lo separaba de poder cuidar a su hija. Sintió la sangre subirle a la cara, la vergüenza como un manto de fuego, mientras la mujer de la fila de atrás suspiraba con impaciencia. Con la voz hecha un hilo balbuceó: No tengo suficiente. Empezó a retirar el paquete, cada movimiento una tortura. Sofía, como si presintiera la inmensa derrota de su padre, rompió a llorar con una fuerza desgarradora. Fue entonces cuando esa voz femenina y serena sonó a sus espaldas. No se preocupe, yo los pago. Diego se giró aturdido. Vio a una mujer de unos 40 años, cuya elegancia y porte desentonaban por completo con el entorno. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto, y en sus ojos había una calma profunda, casi insondable. La mujer se acercó a la caja sin vacilar y ofreció una tarjeta de crédito, dorada que brilló bajo la luz del neón. Diego, en un acto reflejo de orgullo, intentó negarse. «No, por favor, no puedo aceptarlo», dijo con la voz rota. Pero ella lo miró directamente a los ojos, y con una firmeza que no admitía réplica, respondió: «Por su hija puede y debe hacerlo». La transacción duró apenas unos segundos. La mujer no esperó agradecimientos. No hizo preguntas. Simplemente pagó. Le dedicó una leve inclinación de cabeza y se dirigió hacia la salida. Diego se quedó paralizado, con el paquete de pañales en una mano y a su hija en la otra. Sofía, por fin tranquila, miraba con curiosidad a esa desconocida que, como un ángel inesperado, le había devuelto la esperanza a su padre sin siquiera revelar su nombre. 3 días después, el sol de la mañana parecía burlarse de Diego mientras empujaba el cochecito de Sofía por las concurridas calles del centro de Madrid. Se dirigía, con el alma en los pies, a la oficina de servicios sociales. Había pospuesto ese momento hasta el límite, pero ya no había más remedios. La idea de contar su historia a un extraño, de llenar formularios que certificaran su fracaso, lo llenaba de una profunda vergüenza. Al pasar frente a un imponente rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo en el distrito financiero, vio una pequeña multitud de periodistas y curiosos. Hablaban con excitación de una ceremonia empresarial, de la entrega del premio al CEO del año. La curiosidad o quizás el destino lo hizo detenerse. Y entonces su corazón dio un vuelco. La vio. La misma mujer del supermercado salía por las puertas giratorias del edificio, rodeada de un séquito de ejecutivos y de los flashes de las cámaras. Llevaba un elegante vestido azul marino y sonreía con la cortesía de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Detrás de ella, una enorme pancarta digital proclamaba: Carmen Ruiz, CEO de Ruiz Industries, 200 millones de facturación anual. Diego se quedó sin aliento, boquiabierto. La mujer que le había pagado un paquete de pañales de 23 euros era una de las empresarias más ricas y poderosas de España. Le había dado 3 euros a un completo extraño,
cuando su fortuna le permitiría comprar cadenas de supermercados enteras. Por un fugaz segundo, en medio del caos de la prensa, sus miradas se cruzaron a través de la multitud. Carmen le dedicó la misma leve y enigmática sonrisa de la otra noche, un gesto mínimo de reconocimiento, antes de que sus asistentes la guiaran con presteza hacia un lujoso coche negro que la esperaba. Esa noche, en la penumbra de su pequeño y humilde apartamento, Diego usó el ordenador portátil que su anciano vecino le había prestado y tecleó su nombre en el buscador. Lo que descubrió lo conmovió hasta lo más profundo. Carmen Ruiz no había nacido en la abundancia. Era hija de una familia obrera de Sevilla. Un trágico accidente de tráfico le había arrebatado a sus padres cuando apenas tenía 19 años, dejándola sola y a cargo de su hermana menor. La historia contaba cómo había trabajado de noche en un call center para pagar las facturas, mientras que de día estudiaba económicas con una determinación feroz. Había construido su imperio desde la nada más absoluta, vendiendo productos alimentarios por Internet, cuando el comercio electrónico era todavía una rareza. En una entrevista de hacía 2 años, Carmen hablaba con una honestidad brutal de su infancia, de las noches que había pasado llorando en silencio para no despertar a su hermana, porque no tenía dinero para comprarle leche. En esa entrevista, dijo una frase que a Diego se le grabó a fuego. Quien ha conocido el éxito y ha salido de la oscuridad, tiene el deber moral de tenderle la mano a quien todavía lucha por encontrar la luz. Diego cerró el portátil, y las lágrimas que había contenido durante días por fin rodaron por sus mejillas. Aquella mujer no lo había ayudado por caridad ni por casualidad. Había reconocido en sus ojos la misma desesperación que ella había sentido en su propia piel años atrás. Una semana después, la vida de Diego había dado un pequeño giro. Había conseguido un trabajo temporal como repartidor para una empresa de mensajería. La paga era escasa, pero era suya. Era el dinero de su esfuerzo y le permitía comprar comida y pañales sin tener que pedir ayuda. El destino, con sus hilos invisibles, quiso que una de sus entregas de ese día fuera precisamente en el imponente rascacielos de Ries Industries. Subió en el ascensor hasta el piso 40 con el corazón latiéndole desbocado. Una mezcla de esperanza y pánico se agitaba en su interior. Mientras entregaba el paquete en la recepción, le preguntó tímidamente a la recepcionista si sería posible dejar una nota de agradecimiento para la señora Ruiz. Antes de que la joven pudiera responder, una voz familiar, tranquila y segura, sonó a sus espaldas. Era Carmen. Salía de una reunión, seguida por 2 asistentes. A pesar de su traje negro impecable y su aire de autoridad, sus ojos seguían teniendo la misma calidez, la misma bondad de aquella noche en el supermercado. Carmen despidió a sus asistentes e invitó a Diego a tomar un café en la cafetería de la planta baja. 5 minutos después, estaban sentados en un ambiente minimalista y moderno, rodeados de jóvenes con traje que hablaban de inversiones y startups. Allí, en ese mundo que le era tan ajeno, Diego le contó todo. Le habló de la fábrica, de la esposa que se había marchado, de la soledad que lo ahogaba por las noches y del miedo paralizante de no ser capaz de criar a Sofía solo. Habló durante 20 minutos sin parar, vertiendo años de frustración y dolor acumulados. Carmen lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una empatía que trascendía las palabras. Cuando Diego terminó, exhausto y vacío, ella se quedó pensativa unos segundos. Luego le reveló por qué lo había ayudado. Le dijo que 15 años antes, ella había sido la persona desesperada en la caja de un supermercado, sola, con una niña que criar, contando céntimos y rezando para que fueran suficientes para los pañales. La gran diferencia, le dijo con una tristeza lejana en la mirada, era que a ella nadie la había ayudado esa noche. Tuvo que dejar los pañales en la caja y volver a casa para escuchar a su hermana llorar de incomodidad. El éxito no borra esos recuerdos, Diego, le dijo suavemente. Al contrario, los hace más preciosos y te recuerda de dónde vienes.
Carmen lo miró con intensidad y le hizo una pregunta directa. ¿Qué hacías antes de la fábrica? Diego, con un nudo en la garganta, le confesó que estudiaba informática en la universidad. Era su pasión, pero tuvo que dejarlo todo cuando nació. Sofía, porque su mujer no trabajaba y necesitaban el dinero. Tenía conocimientos de programación, de bases de datos, de desarrollo web. Era bueno, realmente bueno, antes de que la vida lo arrinconara. Mientras él hablaba, Carmen tomó su teléfono y tecleó algo rápidamente. Mi empresa está buscando desarrolladores junior para el departamento de IT, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. No es un trabajo fácil, requiere mucho estudio y dedicación. Pero la paga es mucho mejor que la de repartidor. Diego, incrédulo, protestó. No puede ofrecerme un trabajo así, ni siquiera me conoce. Carmen sonrió. Te conozco lo suficiente. He visto cómo cuidas a tu hija, la dignidad con la que enfrentas las dificultades. Y sé que quien ha vivido la verdadera pobreza tiene una motivación que otros no pueden ni imaginar. Sacó una tarjeta de visita de su bolso. Escribió una dirección y un nombre en el dorso y se la entregó. Mañana a las 9 en punto. Pregunta por Roberto Fernández. No te estoy regalando nada. Tendrás que demostrar que vales el puesto. Diego cogió la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué hace todo esto por mí? Y preguntó con la voz quebrada. Carmen vaciló por un instante y sus ojos se llenaron de una emoción profunda. Porque alguien tiene que romper el maldito ciclo de la mala suerte, respondió. Y porque mi hermana, a la que crié como si fuera mi propia hija, murió hace 3 años en un accidente. Tenía casi la misma edad que Sofía cuando yo empecé a cuidarla. Quizás ayudándote a ti, estoy haciendo lo que me hubiera gustado desesperadamente que alguien hiciera por mí en aquel entonces. En el dorso de la tarjeta, junto al nombre del jefe de IT, Carmen había escrito una pequeña frase por Sofía, porque cada niño merece un futuro. 6 meses después, la vida de Diego era irreconocible. Estaba sentado en su propio escritorio, en una oficina con vistas en el piso 31 de Rice Industries, mirando líneas de código deslizarse por un monitor de última generación. Había superado el exigente período de prueba y ahora era un miembro valioso y respetado del equipo de desarrolladores. Su sueldo no solo le permitía vivir con dignidad, sino también ahorrar para el futuro de Sofía. La niña asistía feliz a la guardería de la empresa, una instalación moderna y luminosa que Carmen había insistido en construir para los empleados con hijos. Sofía había florecido. El trauma del abandono de su madre parecía un recuerdo lejano, atenuado por los cuidados constantes de su padre y el ambiente sereno y alegre de la guardería. Hablaba, reía a carcajadas y aprendía cosas nuevas cada día. Diego, por su parte, había vuelto a estudiar. Seguía cursos nocturnos de programación avanzada con una sed de conocimiento que asombraba a sus profesores. Roberto Fernández, su jefe, que al principio se había mostrado escéptico ante la recomendación personal de la CEO, ahora lo consideraba uno de los desarrolladores más prometedores del equipo. Apreciaba esa hambre de superación, esa garra típica de quien ha tocado fondo y sabe lo que cuesta cada peldaño que se sube. Una tarde, la asistente de Carmen llamó a su extensión. La señora Ruiz quería verlo en su oficina. En los últimos 6 meses, Diego se había cruzado con ella solo unas pocas veces en los pasillos. Siempre eran saludos educados, pero distantes, y él nunca se había atrevido a importunarla. La oficina de Carmen ocupaba toda la esquina del piso 42. Sus paredes de cristal ofrecían una vista panorámica e impresionante de todo Madrid. Cuando Diego entró, ella estaba al teléfono, gestionando lo que parecía un acuerdo de 120 millones de euros con una calma asombrosa. Después de colgar, le sonrió y le indicó que se sentara. Le entregó una carpeta gruesa. «Estoy abriendo una nueva división empresarial», explicó, con un brillo de pasión en los ojos. Se especializará en aplicaciones para el sector social. Le explicó su visión, aplicaciones que ayudaran a familias en dificultades, a padres solteros, a personas necesitadas de apoyo. Y quería que Diego
y nadie más dirigiera el equipo de desarrollo. Diego abrió la carpeta y vio planes de negocio, proyecciones y un salario que le hizo sentir vértigo. Tartamudeó, protestando que no tenía experiencia para dirigir un equipo, que era demasiada responsabilidad. Pero Carmen lo interrumpió con un gesto. Tienes la experiencia que más importa. Diego, sabes lo que significa necesitar ayuda. Sabes lo que se siente al estar al otro lado. Mirando las especificaciones del proyecto, Diego vio ideas que le tocaron el corazón. APIs para encontrar trabajo temporal, plataformas para compartir recursos entre familias, redes de contacto para padres solteros, herramientas para acceder más fácilmente a los servicios sociales. Eran soluciones a los problemas que él mismo había sufrido en carne propia. Carmen concluyó, mirándolo fijamente, cada día hay cientos de Diegos y Sofías ahí fuera, sintiéndose solos y perdidos. Nosotros podemos construir un puente para ellos. Nosotros podemos marcar la diferencia. Diego firmó el contrato ese mismo día, no solo por el sueldo increíble, sino porque, por primera vez en su vida, había encontrado un propósito que iba mucho más allá de la simple supervivencia. Había encontrado una misión. 2 años después de aquel encuentro fortuito en el supermercado, la División Ruiz Social, dirigida por un apasionado Diego Martínez, era un rotundo éxito. Habían lanzado 5 aplicaciones que estaban cambiando la vida de miles de familias en dificultades. ParentLink ponía en contacto a padres solteros para crear redes de apoyo mutuo. QuickWork ofrecía trabajos temporales flexibles. Social Bridge simplificaba la burocracia para acceder a los servicios sociales. Sofía ya tenía casi 4 años. Iba al jardín de infancia. Hablaba perfectamente y cada tarde corría hacia los brazos de su padre, con una sonrisa que llenaba el corazón de Diego de una alegría pura, indescriptible. Vivían en un piso mucho mejor, con 2 habitaciones y un pequeño jardín donde Sofía podía jugar con su triciclo. Una tarde de diciembre, mientras hacían la compra en el mismo supermercado donde todo había empezado, Diego notó a un hombre de unos 40 años en la caja. Tenía a 2 niños pequeños a su lado y contaba un puñado de monedas con manos temblorosas, tratando de averiguar si tenía suficiente para comprar un cartón de leche y una barra de pan. La desesperación silenciosa en el rostro de aquel hombre era un espejo del pasado. Diego sintió un escalofrío. Sin decir una palabra, se acercó y pagó la compra del hombre con su tarjeta de crédito. El hombre, con los ojos anegados en lágrimas, lo miró sin entender. ¿Por qué?, balbuceó. Diego le puso una mano en el hombro y con una sonrisa respondió: porque alguien hizo exactamente lo mismo por mí cuando más lo necesitaba. Cuando pueda, ayude a otro. Volviendo a casa, la pequeña Sofía, con la sabiduría inocente de los niños, preguntó por qué había ayudado a ese desconocido. Diego se agachó para mirarla a los ojos y le explicó que la bondad es como una cadena que no debe romperse. La señora Carmen nos ayudó a nosotros, y ahora es nuestro deber ayudar a otros. Así es como el mundo se hace un poquito mejor. El mes siguiente, en la elegante fiesta de Navidad de Reese Industries, mientras los demás directivos hablaban de negocios, Carmen se acercó a Diego, que jugaba con Sofía en un rincón tranquilo. Allí le confesó algo increíble. El día que lo conoció en el supermercado, acababa de salir de una reunión terrible en la que había sido traicionada por su socio. Estaba destrozada, pensando en vender la empresa, en retirarse, en dejarlo todo. Se sentía profundamente sola e inútil, a pesar de todo su dinero y su éxito. Verte a ti con Sofía en brazos, ver ese amor puro y feroz, luchando contra todas las dificultades. Me recordó por qué valía la pena seguir luchando. ¿Por qué empecé todo esto?, le dijo, con la voz cargada de emoción. Tú me salvaste a mí, Diego, tanto como yo te salvé a ti. En ese momento Sofía, que había estado escuchando, corrió y abrazó a Carmen con la espontaneidad de los niños, dándole las gracias por haber ayudado a su papá. Carmen, con lágrimas de felicidad en los ojos, la abrazó con fuerza. Esa noche,
Diego supo que un pequeño gesto de bondad podía tener el poder de cambiar no uno, sino dos destinos. Al día siguiente, lleno de una nueva inspiración, comenzó a diseñar una nueva aplicación, Pay It Forward, un sistema revolucionario que permitía pagar anónimamente la compra a desconocidos en dificultad, directamente en la caja. Carmen fue la primera inversora, aportando 1.000.000 de euros con una sola condición: que cada transacción llevara el mensaje «Alguien cree en ti». La aplicación se lanzó como proyecto piloto en el mismo supermercado de la calle Bravo Murillo. Cada tarde, después del trabajo, Diego iba y, de forma anónima a través de la app, pagaba la compra de padres solteros, de ancianos que contaban céntimos, de estudiantes que solo podían permitirse pasta. El fenómeno no tardó en explotar. Los cajeros empezaron a contar historias del supermercado de los milagros. La prensa local se hizo eco y la historia se hizo viral en las redes sociales. Pronto, ya no era solo Diego. Decenas de personas del barrio, conmovidas por la iniciativa, iban a ese supermercado específicamente para ayudar a otros. La app fue descargada por millones de personas en el primer mes. Cadenas de supermercados de toda España llamaron para implementar el sistema. Un año después, Pay It Forward operaba en 2.000 supermercados españoles y había generado casi 10 millones de euros en ayudas anónimas. Pero a Diego le importaban otras cifras, las que no salían en los informes financieros. Los 3.000 niños que ahora comían regularmente, las 500 familias que habían evitado el desahucio, los 200 padres solteros que habían recuperado la esperanza. Reese Industries se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios europeas, no por sus beneficios récord, sino por haber demostrado que una empresa podía ser rentable y profundamente humana al mismo tiempo. Y Sofía, que ahora cursaba primero de primaria, a menudo le pedía a su padre que la llevara al supermercado mágico, donde ella misma elegía un juguete o un dulce para regalarle a otro niño. Una tarde, mientras elegía un pequeño oso de peluche para un niño que había visto llorar, le dijo a su padre algo que lo emocionó hasta las lágrimas. «Papá, cuando sea mayor, quiero ser como tú y la señora Carmen. Quiero ayudar a las personas tristes a ponerse contentas». Diego se arrodilló y la abrazó con todas sus fuerzas, entendiendo que el mayor éxito de su vida no era su carrera ni su seguridad económica, sino haber criado a una niña que creía con todo su corazón en la bondad humana. Para el 6º cumpleaños de Sofía, la fiesta no se celebró en un parque de bolas ni en un lujoso restaurante. Se celebró en el supermercado de la calle Bravo Murillo. Los propietarios, conmovidos por la historia, cerraron el establecimiento por una tarde y permitieron a Diego invitar a todas las familias que Pay It Forward había ayudado en el área de Madrid. Más de 300 personas acudieron. Niños que corrían felices entre los pasillos vacíos. Padres que se contaban entre lágrimas sus historias de renacimiento. Ancianos que bendecían a Diego por haber cambiado sus vidas. Fue una celebración de la solidaridad. Una demostración vibrante de que la bondad podía transformar una comunidad entera. Carmen llegó con una tarta gigante y un regalo especial. Para Sofía, una beca completa para la universidad que quisiera, para usarla cuando fuera mayor, porque las niñas que crecen viendo la bondad en acción, explicó a todos, se convierten en las mujeres que cambian el mundo. Esa noche, mientras limpiaban el confeti, Diego encontró una nota anónima dejada en la caja número 3, la misma donde todo había empezado. Decía: «Gracias por demostrar que los milagros existen. Mi hija comió caliente durante 6 meses gracias a ustedes. Ahora me toca a mí ayudar a alguien más». El círculo continúa. Hoy, Pay It Forward opera en 23 países y ha generado más de 50 millones de euros en ayudas directas. Diego dirige una de las empresas de tecnología social más innovadoras y respetadas del mundo. Sofía estudia en una escuela internacional y sueña con convertirse en pediatra para ayudar a los niños de países en desarrollo. Y Carmen ha ganado el premio a la empresaria social del año durante 3 años consecutivos. Pero cada tarde, a las 9 en punto,
Si las agendas lo permiten, los tres se encuentran todavía en ese supermercado de la calle Bravo Murillo. No lo hacen por nostalgia, sino para continuar lo que Carmen llama nuestro deber diario de bondad, porque han entendido que los milagros no son eventos extraordinarios que suceden por casualidad, sino gestos ordinarios que elegimos hacer cada día con intención y con amor. La lección de aquella tarde de diciembre se ha convertido en un mantra, en una verdad tan simple como poderosa. La bondad no cuesta nada, pero lo vale todo. Y esta no es la historia de cómo un hombre pobre se hizo rico, sino de cómo una sociedad entera se hizo un poco más humana, gracias a una mujer que tuvo el valor de tender la mano cuando alguien la necesitaba, y a un hombre que tuvo el coraje de aceptarla y, después, de multiplicarla hasta el infinito. Porque el bien, han demostrado, es tan contagioso como el mal, pero infinitamente más poderoso cuando se le da la oportunidad de difundirse. Un supermercado a la vez, una familia a la vez, un niño a la vez.